Ana Alonso Hernández, soy hija de guardia civil y soy víctima del terrorismo debido a que ETA puso un coche bomba en Santa Pola cuando yo vivía en la casa cuartel. ETA significa Euskaditas Katasuna, que significa Euskadi Libertad. En primer lugar, ETA fue creado como una alternativa ideológica al Partido Nacionalista Vasco, al PNV. Sus principales fines pues, era el antiespañolismo, principalmente lo que pretendían era la defensa del euskera y también la independencia de su territorio. Posteriormente, ellos mismos se autodefinieron como una organización clandestina, revolucionaria, que su objetivo principal pasó a ser la Guardia Civil, puesto que lo que querían era provocar al Estado y eso, pues para provocarlo, tenían que atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Civil. Hubo muchísimos atentados, empezaron con el descarrilamiento fallido de un tren y bueno, hubo otros como el de Miguel Ángel Blanco o también el que yo sufrí, que fue el atentado de Santa Pola en 2002. Yo vivía en la casa cuartel cuando esto sucedió. En la casa cuartel pues se combina lo que es la vida profesional de los trabajadores que son los guardias civiles y también la vida privada, puesto que viven las familias y allí hacíamos comunidad. Vivir en una casa cuartel pues es como vivir en una urbanización, puesto que allí jugábamos los niños de nuestra edad, los niños más mayores, los niños más pequeños. Luego cuando, por ejemplo, pues era la patrona, que es la patrona de la Guardia Civil, es la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, pues también hacíamos ahí una semana de fiestas, hacíamos un festival, nos preparábamos para bailar todos juntos, hacíamos una coreografía. Bueno, lo pasábamos muy bien y al final éramos una comunidad que vivía en convivencia. Pues el 4 de agosto de 2002, que fue el día del atentado en el que ETA puso un coche bomba, yo me levanté como un día normal. Mis padres decidieron que íbamos a pasar el día a la isla de Tabarca, que está muy cerca de Santa Pola. Nos fuimos, pasamos el día y ese mismo día, pues por la tarde, había un partido de baloncesto, creo recordar. Mi padre pues le encanta todo lo relacionado con el deporte y pues él nos dijo que quería irse pronto pues para ducharse y ya quedarse relajado y poder ver este partido, puesto que le gusta mucho. Entonces pues nada, nos disponemos a bajar a Tabarca al puerto para coger nuestro barco y cuando llegamos pues nos dicen que teníamos que esperar porque no cabíamos en la tabarquera que teníamos previsto subir por pocas personas, no recuerdo si sería 5 o 10 aproximadamente, pero por muy poco. Así que pues nada, nos esperamos en el puerto de Tabarca, cogimos la siguiente tabarquera y cuando ya nos tocaba volver, llegamos al puerto de Santa Pola y cuando el barco no había terminado de amarrar, estaba ya acercándose, se escucha una explosión muy fuerte. Empezaron a decir que era la gasolinera, puesto que estaba cerca, pero mi madre decía que no, que la gasolinera no podía ser, que eso era el cuartel de Santa Pola. La gente, incluso los marineros, pues decían, no, ese humo tan grande, eso no puede ser el cuartel, eso tiene que ser la gasolinera. Bueno, nos bajamos del barco, no sabíamos dónde era, pero sabíamos que había pasado algo. Fuimos a coger el coche, que lo teníamos ahí al lado, lo cogimos. Me acuerdo que ese día conducía mi madre, mi padre iba sentado al lado, y yo recuerdo que subíamos la rotonda justo de debajo del cuartel, subíamos por la avenida todo recto, y cuando estábamos llegando por la parada de taxis, me acuerdo perfectamente que mi madre estaba muy nerviosa, le temblaba todo. Yo tenía 5 años, iba sentada detrás, y mi padre le decía a mi madre, Conchi, tranquila, que no pasa nada. Yo recuerdo que la rotonda del cuartel estaba llena de gente, no cabía nadie, nadie sabía qué había pasado, se oía que había sido una bomba, pero claro, ni nos podíamos imaginar que eso nos iba a tocar a nosotros. Y justo en ese momento en el que mi padre le dice, Conchi, no pasa nada, yo es como que ya no tengo recuerdos, olvido todo lo que pasa después, y mi siguiente recuerdo es ese mismo día, ya era de noche, eso había pasado por la tarde, sobre las 8 de la tarde creo recordar, y ese mismo día, por la noche, es mi siguiente recuerdo, en el que yo subí a casa de otra amiga, también hija de Guardia Civil, que no estaba dentro del cuartel y que tenía casa fuera del cuartel.
subíamos a su casa y cuando subíamos por la cuesta yo llevaba mis brats, llevaba mi muñeca, que yo había dejado ese mismo día sentadas en el sofá mirando la televisión. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi madre que por favor me las cogiera, que no se le olvidara todas sus cosas, su ropita. Y ese día, por la noche, yo subí a casa de mi amiga y llevaba una brat rubia en la mano. Y en ese momento llevaba unas botas azules. ¿Qué pasó? Que la bota azul se cayó. Estuvimos mi madre y yo buscándolas un rato, pero esa bota nunca apareció. A la mañana siguiente volvimos a buscar la brat, pero la brat no estaba. Es como si el atentado hubiese hecho que mi vida cambiase con la pérdida también de esa bota. Es como muy significativo el que yo perdí la bota, pero también perdí y cambió toda mi vida. Desde ese momento pues sentí miedo, no lo recuerdo del todo, pero por lo que me han contado mis abuelos y mi familia, yo sentí miedo, no quería volver a vivir al cuartel, lloraba continuamente y bueno, eso hizo que al final mi vida cambiase porque yo no volví a vivir en la casa cuartel, mis padres tampoco, así que nos tuvimos que ir a otra casa y ya está. Las principales consecuencias que hubo en este atentado, pues principalmente fue el fallecimiento de Silvia Martínez y Cecilio Gallego. Silvia era hija de otro guardia civil, tenía algún año más que yo, y Cecilio estaba esperando en la parada de autobuses ese mismo día, puesto que la parada de autobús estaba pegada al cuartel de la Guardia Civil. El autobús creo que ya había pasado, no sé si llegó tarde, no lo sé. Y bueno, también hubo al menos 50 heridos y posteriormente pues los daños materiales pues fueron irreparables. Yo recuerdo que pude entrar a la casa, a mi casa, entré al cuartel. Tengo recuerdos, tenía solo 5 años, pero bueno, los recuerdos que tengo es que en mi casa la onda expansiva, bueno, mi habitación tenía la cama pegada a la ventana, y entonces la ventana cayeron todos los cristales encima de mi cama y en mi armario estaban todos clavados. La onda expansiva pasó justo por mi habitación y atravesó la casa hasta otra habitación que daba a la parte de fuera, y la persiana estaba bajada y tenía un agujero muy grande en el que se podía apreciar como si hubiese pasado, no sé, me contaron que fue la onda expansiva, pero era un agujero como si lo hubieses dado con un martillo, pero muy grande. Los daños materiales fueron irreparables, cierto es que algunas cosas sí las pudimos recuperar, pero otras pues no se pudieron recuperar. Las secuelas no visibles del atentado, pero que las pudimos ir desarrollando posteriormente con el paso de los meses, pues para mí fue como un nuevo comienzo, una nueva vida, porque yo había perdido la bota de mi muñeca, pero para mí significó perder también mi casa, mi vida como yo la había concebido. Yo ya no estaba junto a mis amigos del cuartel, yo ya no me desarrollaba ni jugaba con ellos en el patio. Otra de las secuelas fue mi madre. Mi madre pues se puso muy nerviosa a raíz de todo esto, tenía miedo, como ya he comentado, no quería volver a vivir en el cuartel, y bueno, tras varios meses se dieron cuenta de que mi madre algo no funcionaba bien y le diagnosticaron diabetes tipo 1 nerviosa, hasta tal punto que a mi madre, pues cuando una situación de mucho estrés y de muchos nervios le afecta, pues pueden producirse picos de hipoglucemia o de hiperglucemia, y eso pues con el paso de los años pues ha ido, al final el atentado fue una cosa que pasó en 2002, que no la hemos olvidado, por supuesto que no, pero menos se puede olvidar el hecho de ver que tu madre a día de hoy pues sigue teniendo diabetes y sigue padeciendo las consecuencias de ese terrible suceso. En un primer momento nosotros no nos sentíamos víctimas del terrorismo, ni siquiera se nos pasaba por la cabeza que nosotros pudiésemos serlo. Fue posteriormente, hace aproximadamente 6-7 años, cuando pues yo empecé a indagar y a preguntar,
y entonces pues mi padre me dijo que sí que lo éramos, pero que no se habían puesto para que nos lo reconociesen. Y fue entonces cuando contactamos con la AVT, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Siempre que hemos contactado con ellos nos han atendido muy bien, nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado y nos han brindado pues todo lo que han podido y ha estado a su alcance para que nosotros nos sintiéramos mejor. No hemos tenido contacto con otras personas que también hayan sido víctimas del terrorismo, pero yo sé que en caso de que lo necesitemos, que necesitemos hablar con otras personas, yo sé que la AVT pues nos lo va a facilitar y va a ser fácil comunicarnos. No he seguido del todo lo que ha pasado con estos terroristas porque creo que no he querido recordar lo que pasó aquel día, pero sí que es cierto que en los homenajes que se han hecho anualmente en la memoria de Silvia y de Cecilio he asistido y bueno, sí que he podido ir sabiendo un poco más por su madre, por Toñi, que pues nos ha ido diciendo pues que han estado ya disfrutando de permisos, que incluso están todos en el País Vasco, los que estuvieron implicados. Entonces, pues el contacto que he tenido no ha sido más allá de escuchar a la madre de Silvia y a los que han participado y me han contado de ello, pero yo no he querido recordar más sobre lo que pasó ese día. Es como que me hace daño y no quiero hablar no quiero indagar más en ello. Al final, la historia que he contado es una historia más que ha causado dolor y sufrimiento por parte de ETA a muchísimas familias y el mensaje que me gustaría transmitir principalmente a los más jóvenes es que no se olviden que esto ha sucedido y no se sabe si puede volver a suceder, ojalá que no, que nadie más tenga que pasar por todo esto, pero al final es necesario que se conozca, que se genere la curiosidad, que los jóvenes tengan curiosidad por saber más sobre este tema, que pregunten, sobre todo que pregunten a la gente que tienen cerca, porque los que lo han vivido o los que, por ejemplo, estaban viviendo, en mi caso fue en Santa Pola, pero había muchísima gente con la que yo he conocido años posteriores que yo les he preguntado y ellos me decían, pues sí, pues yo estaba en Alicante o pues sí, yo estaba en Elche y lo escuché. Que pregunten cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, que les genere curiosidad, que se sientan parte, que sientan que para que el discurso del odio no siga presente, necesitamos conocer, que se genere curiosidad, que quieran saber más, porque si no se sienten parte, al final esto es algo aislado que no va a ayudar a que esto no vuelva a suceder. Y para que podamos seguir avanzando es necesario conocer lo que ha pasado anteriormente, porque si no, no podemos cambiar las cosas y evitar que esto vuelva a suceder. Y por último, el último mensaje que me gustaría transmitir es que los derechos humanos nunca se pueden vulnerar con la política. Al final, la política lo que está haciendo es dividir a los bandos en las personas que están a favor y en contra del terrorismo. Y no se puede utilizar bajo ningún concepto el terrorismo en la política, porque se está dañando la memoria de todas las víctimas y de los que lo han sufrido de cerca. Porque yo quizás soy una víctima, pero detrás de mí hay mucha familia que lo pasó mal, tengo mis abuelos, mis tíos que lo pasaron muy mal, entonces no se puede olvidar esto. Lo importante es que no se olvide, porque al final vivimos en una comunidad, en convivencia, en la que si no se conoce, al final esto se acaba olvidando.